Y decía yo que este programa iba a ser un programa sin desperdicios. ¿Por qué? Primero, estuvimos conversando un tema interesantísimo sobre lo que está pasando aquí en la República Dominicana con todo este tema de la conmemoración del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y ahora pues vamos a hablar también de un tema que es un poco sensible, sobre todo para nosotros, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, quienes le damos seguimiento de cerca a las personas con discapacidad. Tengo aquí sentado de mi lado dos expertos. Este segmento hablan los expertos, pues nada más y nada menos nos acompañan dos representantes, dos dignos representantes del Consejo Nacional de Discapacidad, quienes abordarán el tema de lo que está pasando con esta parte de la sociedad dominicana que abogan por sus derechos y por sus deberes. El ingeniero Roberto Brazován, quien es el encargado de Protección Social y Legal de CONADIS, está con nosotros en esta mañana. Y también nos acompaña la licenciada Roselis Eduardo, quien es la encargada de Inclusión Laboral del CONADIS. Imagínense ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Roberto. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias por dar un poquito de luz a esas personas que tal vez no conocen de manera directa el trabajo que ustedes están haciendo a través de esta institución. Hablar primero de lo que es el CONADIS. Vamos a hablar. La gente sabe que la Constitución de la República Dominicana establece que el gobierno dominicano tiene que dar protección social a las personas con discapacidad, pero no saben, tal vez, algunas no saben que hay un organismo que está encargado de eso y que regula todo este tema de las personas con discapacidad. Cualquiera de los dos me puede hablar un poquito de lo que es el CONADIS. Bueno, adelante, Roberto. Primero agradecerte la invitación, estamos muy agradecidos por esta oportunidad de este medio y decirte que realmente el Consejo Nacional de Discapacidad es el órgano rector en materia de política pública sobre discapacidad. Actualmente estamos trabajando de forma transversal en lo que es la inclusión social, aportar en lo que es ejercer el derecho a la persona con discapacidad. Inclusión social ya te habla de todos los ámbitos: educación, medicina, seguridad, laboral. Es un trabajo muy extenso, pero se están dando pasos muy significativos que están dando un beneficio, una sociedad más inclusiva, ya de forma general más inclusiva en la parte de educación. Se está trabajando muchas universidades están dando pasos a lo que es accesibilidad universal. Te puedo dar ejemplos claros, como son la Universidad del Caribe, que actualmente está trabajando mucho lo que es becas para personas con discapacidad, para el desarrollo, porque hablamos de inclusión laboral, pero para tener una inclusión laboral tenemos que tener las personas con discapacidad ya formadas. Formadas, totalmente. Entonces, de acuerdo. Comenzamos por lo que es de la base, formar a esas personas. Tenemos acuerdos con diferentes organismos, instituciones que trabajan en el tema de educación. Actualmente las instituciones públicas están muy alineadas con este tema. El MINER, el CONADIS, está trabajando diferentes proyectos actualmente en la parte básica, que también es muy importante, porque trabajar ya con personas adultas es una parte de conciencia, pero cuando tú comienzas la parte básica de los niños, ya ahí cambia, la metodología cambia. Es más fácil tú introducirle lo que es aceptar a la persona con discapacidad a los niños y ya va cambiando todo el sistema. Ya cuando ya son adultos, ya lo tienen como una cultura, que realmente son personas que tienen derechos y necesitan las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Aclarar un concepto. Aclarar que una persona con discapacidad no es una persona con una enfermedad, que regularmente la gente cree que una persona que tiene algún tipo de capacidad es una persona que es enferma y que no puede ejercer un tipo de trabajo o un tipo de actividad específica. Eso por un lado. Y segundo, vamos a hablar un poco de estadística. Vamos a hablar de la República Dominicana. ¿Cuántas personas tiene registrada el CONADIS que tienen algún tipo de discapacidad ahora en este año 2016?
Bueno, los Sí. datos que manejamos en CONADIS son los que nos proporcionan, o más bien lo que se ha realizado desde la ONE, como es la encuesta 2010, perdón, el censo 2010, que ahorra, perdón, que arroja aproximadamente 1 millón y algo de personas con 1 millón es discapacidad. alto. Sí, es bastante. Comparando con países semejantes al nuestro, se puede decir que es una cifra alta. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de elaborar un registro de personas con discapacidad a nivel nacional, pero eso es todo un proceso y estamos cimentando la base para eso. Pero que tomando en cuenta que tienen un número específico, se puede trabajar enfocado en ese número de personas, digo yo, Bueno. con relación a hacer ese registro. Otra pregunta, hablabas, Roberto, de inclusión social en todo el sentido. Hablabas de inclusión en educación, hablaba de inclusión laboral, que es lo que maneja Roselis, y otro tipo de inclusión. Nosotros los dominicanos, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad decimos, bueno, esa persona no tiene accesibilidad a pasar por una calle, por una universidad, por un centro, por un hospital, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la discapacidad que tiene menos inclusión social en esta etapa? Si podemos determinar una. Bueno, realmente, primero vamos a conceptualizar un poquito lo que es la discapacidad. Adelante, adelante. Porque para determinar cuál es la discapacidad que tiene menos oportunidades, sería las personas que tienen alguna condición o alguna deficiencia que pudiera ser física, sensorial, en fin. Sería la que tenga más barreras en el entorno. Correcto. O sea, su nivel de discapacidad o qué tanta discapacidad pudiera tener va en relación, o sea, va a depender mucho de qué tantas barreras tenga que afrontar esa persona para ser incluida en la sociedad. Me explico. Una persona usuaria de silla de ruedas se le dificultaría mucho accesar aquí donde estamos en este espacio. Entonces, si tú la ubicas en un espacio totalmente accesible, que haya un ascensor y que haya la rampa correspondiente, su nivel de discapacidad disminuye significativamente. Entonces, no te puedo decir que hay alguna discapacidad que sea la que tenga menos oportunidades, porque eso va a depender de las barreras que enfrente las personas. Obviamente que el nivel socioeconómico es fundamental y el lugar donde la persona habite. No es lo mismo una persona que viva en la zona rural que una persona que viva en la zona urbana. Evidentemente que estamos en una sociedad, en una ciudad que, aunque urbana, no es accesible, aunque sí hay que reconocer que se han dado pasos gigantescos ya al respecto. Ya es común ver una rampa, ya es común, aunque no necesariamente siempre cuentan con las especificaciones del lugar, pero sí ya se está tomando en cuenta en todo lo que es la construcción. Entonces, eso es muy relativo. ¿Qué está haciendo el CONADIS como política? ¿Cuáles políticas está implementando el CONADIS para que la sociedad dominicana asuma de manera definitiva la accesibilidad a personas con discapacidad? Paso a explicarte. Primero quiero dejarte claro que la inclusión social no es simplemente responsabilidad de instituciones públicas, es una responsabilidad social del país completo. Del país. Empresas privadas, fundaciones, ONG, el CONADIS, todos. El CONADIS actualmente está trabajando en diversos programas, como te explicaba, de forma transversal. Estamos tratando de que todas las construcciones que están trabajando actualmente tengan las normas de accesibilidad debidas. También que la accesibilidad no es simplemente física, es una accesibilidad que debe abarcar los temas de para personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, porque eso es accesibilidad universal, es para todos. Y el transporte. El transporte, está trabajando ahora mismo también con el sistema de transporte público, para que esa persona también, porque educación, queremos que ellos asistan a la universidad, pero si no tenemos transporte, no va a poder llegar a la universidad. Transporte accesible, obviamente. Exactamente. Claro. Entonces, por eso decía, eso va muy enlazado a todo, y no simplemente trabajar el tema educación, salud. Una persona con discapacidad necesita estar en todos los medios, todos los ámbitos, inclusión deportiva. Actualmente el CONADIS está apoyando diferentes equipos de baloncesto a nivel nacional, que eso ayuda a que esas personas salgan de esos escondites, porque la sociedad dominicana todavía tiene tabú. Las personas que tienen discapacidad son escondidas. Entonces, actualmente el CONADIS tiene un programa que se llama Saliendo del Escondite, donde se viaja a todo el país. Hemos visitado más de 100 destinos en el país
donde hacemos un programa de hacer levantamiento de personas con discapacidad, hacemos un encuentro con la sociedad de cada municipio y le explicamos los beneficios que tiene tener a la persona con discapacidad en nuestro medio, que ellos puedan compartir con nosotros, se desarrollen, que tienen mucha capacidad, tienen una condición que no lo limita. Le limita algo porque la sociedad tiene barreras, porque es la sociedad que tiene la discapacidad, no es la persona. Son temas muy interesantes e incluso conversábamos fuera de cámara sobre algunos testimonios que tienen ustedes relacionados al trabajo que realizan ustedes en este programa, Saliendo del Escondite, que me llamó mucho la atención el nombre, que queremos compartir con nuestros invitados, con nuestros televidentes, antes de continuar con la parte que maneja Roselis, que es tal vez, aparte de lo que es la educación, la parte más sensible con estas personas ya cuando son adultas, que es la inclusión laboral. Vamos a ver el testimonio y regresamos. Y mi mamá sufría del espantiazo. Yo lo saqué por caso de herencia. Y tuvieron en el 78 tuvieron que cortarme la pierna, la izquierda, y me hicieron una cirugía en la derecha. Ya en el 87 tuve que volver a operarme, me amputaron la pierna. Y de ahí yo mi vida la he hecho normalmente, como la hace cualquiera que tenga sus dos pies. Porque no me ha hecho falta. Por un lado, sí me ha hecho, pero por otro, me puse a pensar que yo tenía que echar hacia adelante, que no podía sentarme, porque me faltaran mis piernas, porque mis brazos estaban buenos. Cuando perdí la primera, me hicieron una cirugía en la derecha. Cuando vine de allá, mi mamá de crianza me dijo, bueno, mi hijo, te cuesta que te ponga a pedir limona. Y yo le dije, si usted nunca se había equivocado, hoy usted se equivocó. Porque mientras mi mano esté buena, no voy a pedir. Tuve un tiempecito comiéndome lo que ellos me daban ahí. A poco tiempo, cogí los campos y unas hachas en un mulo a cortar palo y hacer carbón. Pero el médico me había dicho que no podía coger calor, que no me podían picar ninguna clase de insecto en la pierna para que la conservara. Yo no me detuve a eso, me detuve que yo tenía que echar para adelante y vivir mi vida. Y gracias al Señor le doy que lo he podido lograr. Bien, señores, y seguimos compartiendo con Roberto Brazován y Roselis Eduardo. Ellos son representantes del Consejo Nacional de Discapacidad. Y antes de irnos a ver el video que estábamos disfrutando, un video bastante conmovedor, hablábamos sobre lo que es la parte laboral, Roselis, pero antes quiero que no dejemos de tocar un tema que también va muy ligado a lo que es la protección social y a los derechos de estas personas con discapacidad, que es la parte de lo que le corresponde al discapacitado en el régimen subsidiado. Estamos hablando en materia de salud, seguro familiar de salud, régimen subsidiado. ¿Cuáles son esos beneficios que aporta el Estado en materia de salud para estas personas con estas condiciones? Sí, qué bueno que lo preguntas. Actualmente, toda persona con discapacidad y su familia tienen derecho a un seguro subsidiado, sin excepción de algunos. Usted va al CONADI, solicita su seguro y nosotros nos encargamos de hacer la gestión. Es bueno saber que hay unos requisitos que ellos lo pueden llevar, pero son simples, simplemente un certificado médico que diga su condición y nosotros pasamos a hacer la gestión, porque nosotros somos los que damos el seguro, nosotros somos encargados de hacer la solicitud y dar el seguimiento. Tenemos un acuerdo con SENASA, ellos siempre nos mantienen la retroalimentación y nosotros inmediatamente sale el seguro que toma de 20 a 25 días laborables, nosotros le llamamos para darle información que usted tiene ya el seguro, usted y su núcleo familiar. Yo tengo entendido que la población que está afiliada al Seguro Nacional de Salud, SENASA, la población discapacitada es alta.
tengo entendido, Roberto. Sí, sí, hay bastantes personas que están ya afiliados y seguimos trabajando haciendo operativos de levantamiento a nivel nacional para seguir dando la información y dándole ese seguro que es una forma de ayudar también la parte de la inclusión, ya que eso da una seguridad a la persona de cuando tenga alguna condición, si tenga un problema de salud, ellos puedan recibir ese servicio. Excelente. Y esto incluye todo el núcleo familiar, como decías al principio, que es algo bastante importante. A nivel nacional tenemos algunos enlaces en diferentes provincias como Samaná, Nagua, Villa Altagracia, que también ellos hacen su trabajo, su levantamiento y no tiene que ser simplemente en la sede central. En cualquiera de esas provincias donde tenemos enlaces también se hace la solicitud. Yo tengo entendido entonces, Roberto, que ustedes tienen oficinas a nivel regional, exactamente unas cuantas oficinas a nivel regional para hacer los enlaces. Ya quisiéramos tener suficiente presupuesto para eso. Okay, realmente correcto. tenemos la central aquí en la capital. Lo que tenemos es representantes. Representantes. Que le llamamos enlaces regionales. Correcto. Están preparados para llevar a cabo los trabajos. Y esos enlaces, porque la población discapacitada que vive en las regionales es alta también, en las regiones, en las provincias, alta también. ¿Cómo se maneja todo este entramado? ¿A través de esas personas, a través de esos enlaces? Por eso se llaman enlaces, porque son el enlace entre esas personas a las que tú haces referencia y el consejo, el órgano rector, que tenemos la sede principal aquí en Santo Domingo. Es importantísimo. Vamos a la parte laboral. Para mí, tal vez una de las partes un poco más sensibles de esta población es el asunto de la exclusión que tiene esta persona con discapacidad en lo que tiene que ver con el asunto laboral. Las empresas dominicanas, tanto públicas como privadas, prácticamente si tú encuentras una persona con discapacidad, en una de ellas es mucho. Entonces, me gustaría sí saber qué está haciendo el CONADIS para cambiar esta realidad. Bueno, lo primero que quiero aclararte es que lo que es la inclusión laboral viene a ser prácticamente la culminación de la inclusión social de una persona. Porque para llegar ya a estar incluido laboralmente debe haber pasado por todo un proceso, educación, tener garantía no tan solo de la educación básica, sino también a nivel profesional y en caso de que no fuera profesional, por lo menos técnico profesional, pero también debe tener un ambiente favorable, es decir, contar con todo el tema de accesibilidad y demás. Por eso te digo que ya cuando hablamos de inclusión laboral es como un poquito la culminación de la inclusión Es como social. lograr lo que se quiere. Lograr lo que se quiere. Y hacia allá nos estamos encaminando. Es importante destacar que tenemos una ley orgánica, la ley 5-13, que en su artículo 14 contempla los que son las cuotas, establece las cuotas que corresponden a un 2% para el sector privado y un 5% para el sector público. Ahora mismo te puedo decir que algunas instituciones públicas se han acercado a nosotros con intención de cubrir o más bien de cumplir con las cuotas de manera espontánea, se han acercado y evidentemente nosotros le hemos remitido perfiles de personas que cuentan con la formación para cubrir la plaza que estén ofreciendo en ese momento. Pero eso no es lo que queremos, ya queremos que eso sea una cultura. Obviamente que para eso todavía falta trabajar, porque como te dije ya, cuando hablamos de inclusión laboral es porque ya muchas otras cosas ya están bien cimentadas. Podemos hablar de cuántas personas, por ejemplo, con esta condición tenemos en el mercado ya laborando, o sea, ¿podemos hablar de esto o no? Es muy rápido. No tenemos, tú sabes que nuestro país no es nada más en el ámbito de la discapacidad. Nosotros carecemos de datos estadísticos. Ahora mismo sí, nosotros tenemos un departamento de investigación y ya para los próximos censos o encuestas, pues ya sí hay una variable discapacidad que estamos velando porque el levantamiento sea lo más fehaciente posible, que se corresponda con la realidad existente. Pero sí te puedo decir que hay instituciones que ya tienen mucho más apertura con el tema de lo que es la inclusión laboral. Nosotros desde el CONADIS hemos trabajado talleres de sensibilización con personas del sector público y del sector privado.
Son talleres de sensibilización en los que se les resalta primero el marco normativo y legislativo que ampara la inclusión laboral de la persona con discapacidad, pero también los beneficios que implica para el Estado mismo la contratación de personas con discapacidad y también a nivel social. Por ejemplo, una de las ventajas es que ya una persona que está incluida laboralmente en un empleo formal deja de ser una carga para el Estado y ya no tiene que estar dentro de un régimen subsidiado, sino que pasa a ser una persona contributiva y una persona activa y productiva en la sociedad. Correcto. Deja de ser una carga para el Estado, pero no tan solo para el Estado, también para su familia, para su familia y para él mismo. Y es una persona que está apta para insertarse activamente en la sociedad. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Para ello nosotros hemos hecho articulación, por ejemplo, con el Infotep para la formación técnico-profesional. Ya el tema lengua de señas, que antes era prácticamente un mito, era muy poco lo que se veía, y ya tú lo ves que cada vez está más en boga, más programa televisivo lo tienen, y también de igual forma en algunas universidades cuentan con intérprete en lengua de señas. Eso no es algo muy común porque muchas veces el mismo estudiante es quien tiene que incurrir con el costo, que dicho sea de paso es bastante elevado, y de ahí que muchos de los jóvenes con discapacidad auditiva sean los que menos formación profesional tengan. Eso se da por el tema de la comunicación. No así sucede con personas que tengan alguna discapacidad visual, porque ya hay el tema de la comunicación, no hay ningún tipo de barrera y puede accesar a los conocimientos que se estén impartiendo, obviamente haciendo los ajustes razonables del lugar. Y con la persona con discapacidad físico-motora es solamente cuestión de eliminación de barrera física. Correcto. Entonces, pero estamos trabajando hacia ahí. Ya, por ejemplo, el Infotep tiene dentro de su oferta formativa lo que es lengua de señas, y ya muchas personas se están formando, de hecho, de los mismos facilitadores del Infotep, y mientras más personas formadas hayan en lengua de señas, más posibilidad tienen las personas sordas de accesar a todo lo que es servicios. Tal es el caso de APAP, de Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, por ejemplo, que vio aquí un nicho de oportunidad. O sea, hay unas personas sordas que van a buscar servicio a una entidad bancaria, y por el tema de la comunicación dejan de aperturar una cuenta y dejan de hacer cuantas otras transacciones. O tienen que valerse de otra persona. Exactamente. Entonces, no es fácil, es todo un reto. Mucho trabajo. Pero sí te puedo decir que se está trabajando y que vamos encaminados hacia ahí. Excelente, excelente. En la parte de educación me llamaba mucho la atención que Roberto mencionaba que ya también se están implementando algunas medidas para iniciar la educación en niños, que antes tampoco se hacía este tipo de programas, sí, Roberto. Actualmente se trabajaba la parte de lo que era educación especial, y nosotros lo que estamos trabajando no es ese tipo de educación inclusiva, que en las escuelas regulares se abran las oportunidades, quizás un aula para darle la nivelación que necesitan, y luego pasen a aulas regulares donde la persona no tenga discapacidad, porque eso es lo que estamos trabajando realmente, de que desde los niños no vean una diferencia, porque nosotros trabajamos en el sector, nosotros vemos realmente como las personas muchas veces ven a la persona con discapacidad, lo ven como alguien diferente. Totalmente diferente, claro. A nivel nacional nosotros tenemos una gran demanda de lo que es uno de los talleres que damos, que es de trato digno. Entonces, ponemos un tema de atrévete a poner en mi lugar, donde ponemos a las personas a ver qué se siente durar 4 o 5 horas en una silla de ruedas. En una silla de ruedas, correcto. Y tenemos un testimonio que nos trae también Roselis de lo que es la inclusión laboral, que queremos compartir con los amigos televidentes. Vamos a hablar un poquito de ese testimonio, Roselis. Bueno, son varios testimonios. Sí, bueno, son varios, pero por motivo de tiempo vamos a poner uno. Ok, bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros te puedo dar testimonio tanto de lo que es en emprendimiento como también en empleo formal.
Nosotros tenemos un programa que se llama Bazares Itinerantes, que le permite a la persona con discapacidad que tienen talento para elaborar algún tipo de producto o artesanía, que a través de estos bazares puedan comercializar los productos que elaboran, tanto en entidades públicas como privadas. Pues dentro de los artesanos, para resaltarte un caso específico, que es el que más realmente me gusta resaltar, hay un chico de Barahona que se llama Nestalí, que él trabaja lo que es el larimar montado en plata. Y él empezó, alguien me lo identificó, él pasó a formar parte del programa de Bazares Itinerantes, y ya Nestalí es un pequeño empresario, ya está registrado para ser proveedor del Estado, ya le provee incluso algunas instituciones del Estado, y es algo que, ¿verdad?, llena a uno de satisfacción. Eso es un caso ya de emprendimiento, y no tan solo Nestalí, sino que a través del programa Bazares Itinerantes hay más personas. Tenemos un caso también de un chico que se llama Luis Andrés, que es un chico sordo, que también ha ganado gran notoriedad. El chico es arquitecto, pero también es pintor y caricaturista, y tiene un talento, y ya pues recibe mucha demanda por su trabajo, y todo eso se ha promocionado a través del programa Bazares Itinerantes. Que dicho sea de paso, también él es un testimonio de inclusión laboral, porque por ejemplo ya Luis Andrés, como te dije, es arquitecto y trabaja en el departamento de arquitectura del INAPA, ejerciendo como arquitecto. Como tal. Bueno, estos testimonios, yo sé que son muchos, y que ustedes trabajan el día a día con estas personas que realmente necesitan de no solo apoyo del CONADIS, sino apoyo de toda la sociedad para cambiar un poquito la realidad que viven estas personas, y que contribuyamos a ayudarles, ¿verdad?, a su inclusión tanto social, laboral, en educación y en todo lo que necesita un ser humano para poder desarrollarse y vivir. Agradecer a Roselis Eduardo y a Roberto Brazován por estar con nosotros en esta mañana, y seguir haciendo el trabajo que nos toca hacer. Así es. Y sobre todo, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que la principal barrera que afrontan las personas con discapacidad es la barrera actitudinal. Sí, sí. O sea, es la actitud que tiene la sociedad hacia ellos. Y con esto nosotros nos vamos a una pausa, y al regreso continuamos con Dida TV. No le cambie. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, señores, y esto ha sido todo por este domingo. Esperemos que hayan disfrutado como nosotros aquí en este programa del contenido que compartimos con todos ustedes. Es una cita reencontrarnos en la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta entonces.